Muy buenos días, Álvaro, Vanessa, Fernanda, especialmente a todos los oyentes de Buenos Días Qatar, especialmente a los oyentes de habla hispana en esta región del mundo. Eh, claro, como dice Álvaro, hoy precisamente en unas horas más, Sí, tengo 3 años y medio ya aquí viviendo en Doha sí. y realmente me ha ido de maravilla. Ah, Tenemos dos embajadas ahora activas, abiertas. El presidente Daniel Noboa inauguró exactamente hace 2 semanas y media una embajada, por primera vez abrió, y es por primera vez en historia, una embajada del Ecuador en Abu Dhabi, que va a cubrir los servicios diplomáticos y consulares del área de Emiratos y consulares Omán y Yemen. Así que esa embajada, cuando yo estuve presente también en ese acto, es una embajada que va a permitir al Ecuador tener una relación mucho más directa con Emiratos, sin quitarle ningún protagonismo ni importancia a la embajada que tiene el Ecuador aquí en Qatar, que además no solamente atiende Qatar, ujú. sino que atiende también Jordania, Kuwait y Pakistán y temas consulares de Arabia Saudita, de Bahrein, de Kuwait, de Irak, de Ujú. Jordania, de Pakistán también, por cierto, y por ahora pues atendía temas de Omán, de De- Yemen y de Emiratos, que ya Ujú. este tema no se atiende. o sea, que usted tiene ahora mismo la responsabilidad de la comunidad de Ecuador en varios países, ¿no? No tiene que Sí, así atender. es, Álvaro. Ajá. Ujú. Influye entonces para bien esa apertura de la embajada en Emiratos, ¿no? ¿Puede diversificar más las labores? Sí, y se lo ha hecho por dos razones fundamentales. La parte diplomática, para incrementar la relación con los GCC countries que se llaman, Ujú. los países del Golfo, y en la parte consular es porque en los últimos años, gratamente ha habido un incremento de residentes ecuatorianos en Emiratos especialmente, pero también aquí en Doha. Ha habido todo legal, por cierto, todo con las normas laborales de Ujú. los ministerios pertinentes, pero ha habido también un incremento de los residentes aquí, profesionales en su mayoría, pilotos de avión, funcionarios de Qatar Airways. En el tema de la hotelería, en hospitalidad, ha habido muchísimo ecuatoriano que está viniendo, todo legal, insisto, a estos países de los GCC countries a contribuir con su trabajo y a seguir enriqueciendo la riqueza y la productividad de estos países. Señor embajador, ¿cómo es la comunidad ecuatoriana aquí en Qatar? ¿Cuántos ecuatorianos residen actualmente en Qatar eh, aproximadamente? Y aquí, bueno, en qué sectores especialmente? Nos comentaba un poco la aviación, es en Sí, los que están más presentes. sí, Vanessa, el tema de los ecuatorianos aquí está entre 180 y 220. ¿Por qué digo entre? Porque ha habido familias que han estado aquí viviendo y en los últimos 3 4 meses por cuestiones de trabajo se han mudado de Qatar a Arabia Saudita Ujú. por cuestiones de trabajo, los han cambiado, de posición, de empresa y tal, y otros se han ido a Bahrein, ¿no? Por A tanto, los países a los países de vecinos, los sí, sí, GCC porque son profesionales. claro. La mayoría son ingenieros en petróleos, en gas, mecánicos, industriales y tal. Entonces, sí ha habido una mutación de ecuatorianos profesionales de una empresa o de un país a otro, pero dentro de la región. Pero también hemos recibido nuevos ecuatorianos, especialmente para el área de Qatar Airways. Ujú. Qatar Airways no solamente a nivel de pilotos, también funcionarios técnicos que no son necesariamente pilotos. Tengo dos ecuatorianos que el uno está por venir, el otro creo que ya llegó, que lo que conozco hasta el día de hoy y que definitivamente vienen a engrosar las filas de la comunidad ecuatoriana en Doha. Ujú. O sea, principalmente ingenieros en el tema de de la energía, ¿no? Sí, Y ahora incorporaciones en el tema de los pilotos, ¿no? cuando yo llegué, sí teníamos una desconexión definitiva, eso fue notorio, más allá de que la embajadora anterior hizo un gran papel, pero fue por muy poco tiempo que estuvo porque fue trasladada a Washington. Ujú. Y entonces, antes y durante la pandemia, y unos meses después de la pandemia, o del confinamiento, Sí. diríamos nosotros, hubo un encargado, ni siquiera encargado de negocio, un funcionario, estaba la embajada abierta por cuestiones de logística, no se pudo tener embajador.
Entonces sí había una desconexión del ambiente catarí, de la relación catarí con el Ecuador. Al llegar, obviamente, coincidimos con el Mundial de Fútbol, Ajá. coincidimos que Ecuador había clasificado, coincidimos que Ecuador iba a inaugurar el partido con Qatar, que inclusive se hizo más conocido el Ecuador en esta región. Efectivamente. Y por tanto, eso permitió un poco más de curiosidad por parte de los cataríes, de la comunidad cataría local, sobre el Ecuador. Y comenzamos a tener una mayor relación. Hubo ya temas de interés de viajar, algunos que lo han hecho incluso, porque ahí sí, en ese entonces todavía se pedía visa para ir al Ecuador, ya no, los cataríes no necesitan visa al Ahora día no hay de hoy. visado, no No. hace falta visa para ir. Ni viceversa. Qué Los bien. ecuatorianos tampoco necesitan visa para ingresar a Qatar. Entonces, se comenzó a despertar un interés por ir a, sobre todo estos deportes extremos, llámese el buceo, el velerismo y tal, en las Islas Galápagos. Hay algunos cataríes que van. De entrada, pues hay hasta un entrenador ecuatoriano que trabaja aquí en temas de buceo. Y el turismo comenzó a ser va y viene. ¿No? Va y viene de ecuatorianos también, vinieron por el Mundial, por cierto, muchos. Y ese despertar de la relación comenzó a tener interés también en comercio. Y en el comercio comenzamos a tener Qatar Cargo volando, que vuela a su vez a Quito 2 veces por semana. Esa fue una ruta que se inauguró. María Fernanda pues conoce perfectamente, mejor que yo, las rutas que hay de Qatar Airways, pero definitivo Qatar Cargo vuela a Quito. ¿Y qué es lo que pasa? Se consolida carga del Perú en Quito y se trae las rosas, básicamente en Qatar Cargo. Ese vuelo, que no es Quito-Doha directo, sino que pasa por Países Bajos, viene acá, pero viene con rosas muy frescas, de tallo largo, que son la mayoría del mercado de rosas que hay, no solamente en Qatar, sino desde aquí hacia el resto de los países del Medio Oriente. O sea que, por tanto, cuando Vanessa y María Fernanda reciben rosas, lo más probable, o Álvaro le manda rosas a alguien, entonces lo más probable es que son rosas ecuatorianas. A mí me sorprendió muchísimo, porque aquí hay unas floristerías preciosas en Qatar. O sea, algunas son rosas ecuatorianas. Y cuando me dijeron, vienen de Ecuador, yo no me entraba en la cabeza. Lo primero, las horas de transporte, y dicen, no hay sitios más cercanos. Me hablan de la calidad. Sí. De la calidad, del tono, del color, no sé. A ver, ecuatorianos, decidme por qué. O sea, si es verdad que las rosas ecuatorianas tienen algo especial. Bueno, sí, la verdad es que las rosas ecuatorianas tienen un diseño, más que diseño, tienen una esplendorosidad, porque son rosas que están, crecen en un lugar montañoso, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente, nosotros tenemos una ciudad en el norte de Ecuador que se dedica solo a eso. Entonces, ahí salen todas Di el nombre. Cayambe, sí. En Cayambe tenemos las mejores rosas del mundo y por eso son transportadas a todo Europa, Asia. Es correcto, y son de tallo largo. Y de tallo largo. Ajá. Que son las más apetecibles, más duraderas, sobre todo en estos climas nuestros que vivimos aquí en Doha. No, las de tallo largo son las más apetecibles porque duran más y son de mejor calidad y de mayor, diría yo, florecimiento cuando se abre la rosa. Hay mucho turismo para el hiking en la cordillera de los Andes, hoy por hoy. Y también no solamente la parte del turismo, es que ahora ya tenemos en todos los supermercados, con la banderita típica del país de origen, que sabemos todos que se ponen aquí en los supermercados, el banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano está llegando ahora sí, como se dice, en masa. Y estamos, por la buena calidad, por cierto, es el primer país bananero del mundo, a su vez el Ecuador, ya es conocido por aquello. Y el banano, la calidad, está inundando los mercados, no solamente de Qatar, sino de todo lo que se llama el GCC Country. Ahora, desde lo interesante que hemos logrado es que uno de los hubs para el Medio Oriente es Doha. Para el Medio Oriente de banano, para que de aquí lleguen los barcos y se distribuyan a los mercados cercanos a Qatar. Y eso es lo más importante. Por tanto, cuando se han hecho los pedidos, ahora tratamos, y hay una muy buena conexión, eso también se ha logrado, que
el comprador final, que es el supermercado en este caso, o los distribuidores para los supermercados más pequeños, puedan comprar directamente a los productores en Ecuador. Se hizo este acercamiento, porque antes se compraba, por ejemplo, a Dole, pero Dole, claro, Dole compra de varios países porque sus oficinas están en los Estados Unidos, o Chiquita. Pero hoy por hoy viene banano de los productores ecuatorianos. Y la negociación es directamente bilateral. El productor obviamente logra mejor precio, no le vende al distribuidor. Sí. Y el consumidor final, que en este caso es el comprador, supermercado, llámese así, compra directamente al productor, le paga mejor precio, pero también el comprador tiene una ventaja, paga menos que un distribuidor. Y la fruta le llega mucho más directo. Por eso es que ustedes ven, no sé si se han dado cuenta, para quienes consumen banano, cuando van a veces a los supermercados nuestros aquí en la ciudad de Doha, ven hasta banano verde. Sí, muchas veces. Que hay que llevarlo a la casa y esperar 2-3 días a que maduren. Entonces, hoy por hoy, eso ya sucede. Antes no ocurría aquello. El banano llegaba casi como para listo consumirlo. No podía estar en casa más de 2-3 días porque ya obviamente la maduración llegaba muy rápido. Hoy por hoy ya llega. ¿Por qué? Porque hay línea directa ya de productor y ya no pasa por otro punto de distribución que eran los puntos de distribución de Chiquito de Dole. Agricultura del cacao, me faltaba nombrar. El cacao, el Ecuador se está convirtiendo, hoy por hoy se está convirtiendo, no quiero decir que es todavía, es uno de los primeros productores y exportadores de cacao en el mundo. El cacao ecuatoriano tiene premios pues hasta la saciedad y por tanto, no el chocolate, estoy hablando el cacao. Vienen las compañías europeas que hacen el chocolate, pero el precio mayor no es con el cacao ecuatoriano. Entonces, hoy por hoy, inclusive a mí me consta, uno va a Europa, compra marcas muy famosas europeas de las tabletas y cuesta a veces €0,5 cuando dice de Ecuador. Hay unas marcas italianas, que por cuestiones comerciales no se las voy a decir, pero que cuando es Ecuador cuesta €0,5 en las famosas tiendas en Italia, por ejemplo. Ahora, ¿en qué otro punto? Vamos a lo que estamos tratando es de que exista una inversión y para aquello los cataríes están interesados. El Ecuador tiene unos grandes recursos naturales, como es gas, especialmente listo para explotar y prácticamente sin explotar. O sea, listo para explotar porque no ha sido explotado adecuadamente. Y esas fuentes de gas, los cataríes obviamente tienen la experiencia suficiente para aquello, las conexiones y el capital para hacerlo. Entonces, eso estamos despertando. Como en la minería. La minería también es una fuente de exportación y de trabajo que ofrece el Ecuador hacia la inversión extranjera y en este caso lo que ha venido el presidente Noboa y va a venir de nuevo en los próximos meses un segundo viaje, aquí incluye Doha en ese segundo viaje, es a ofertar y a proponer las oportunidades de inversión para lo que es gas, minería y otros temas adicionales. ¿Qué minerales hay sobre todo en Ecuador? Bueno, hay plata, hay oro, ¿no? Y hay más que nada oro, hay mucho oro. O sea, se saca mucho oro especialmente del área del sur del Ecuador, entre la Amazonía. Hay una zona que se llama entre Zamora, Chinchipe y la provincia del Oro, ¿no? Cruzando toda esa franja del sur del Ecuador, que es entre Amazonía y costa. Son grandes minas y que están siendo legítimamente explotadas. Ahora también hay minería ilegal, que la cual se está combatiendo, que está un poco más al norte del Ecuador, no exactamente por zonas rosas, también ahí hay un lugar, pero que se está tratando de controlar porque también es muy rica en minas. Bueno, pues son oportunidades para Qatar y para inversores. Yo quería preguntarle si en este sentido se está ya trabajando en algún acuerdo comercial bilateral o algún tratado más específico. Sí, a ver, estamos ya listos para firmar un tratado de servicios aéreos. No creo, y hay que ser sincero, no creo que Qatar Airways a nivel comercial, pasajeros, llegue hoy por hoy a Quito porque ha inaugurado una ruta a Bogotá, tengo entendido que será a partir de junio, y otra, a Caracas, que es el mismo avión que hace escala en Caracas, Bogotá, Doha, algo así, creo que es la ruta, pero el Qatar Cargo se lo va a ampliar. No, las rutas, hay un servicio, se va a firmar un acuerdo de servicios aéreos. Esto va a permitir también tener una mejor plan tarifario. Y también se está trabajando en lo que se llama el protección de inversiones. El acuerdo de protección de inversiones va a permitir
como todo inversionista en el mundo, no catarí solamente, es que le den una garantía que es el artículo del arbitraje internacional. El Ecuador heredamos un problema con aquello por un tema ideológico que estamos tratando de salvarlo y solucionarlo, y obviamente cuando este tema esté solucionado, ese acuerdo de protección de inversiones va a servir muchísimo y abrir las puertas para que la inversión catarí pueda llegar al Ecuador en los campos que hemos manifestado anteriormente. El mayor incentivo ahora mismo que está proponiendo. Bueno, primero es interesante el momento que se está viviendo. Tenemos un presidente que ha salido, valga la palabra, reelecto. Esta palabra le digo reelecto porque constitucionalmente no es reelección, sino elección, porque lo que tuvo el presidente anteriormente era un periodo de transición, pongamos, para poderlo explicar un poco mejor. De acuerdo. Salió electo con una ventaja sobre el segundo, o sobre la segunda, porque era una candidata mujer, sobre 1.200.000 votos, sobre el 1.200.000 votos, que lo convirtió en un legítimo ganador de las elecciones con una amplísima mayoría. Ahora, pero el Ecuador, más allá de eso, con la elección de Daniel Noboa, adquiere una seguridad jurídica y económica. Tanto así que hoy, por ejemplo, el riesgo país, que cuando el presidente Noboa asumió el poder, dejaba por cerca de los 2.000 puntos. Hoy tengo la grata noticia de decirle a los ecuatorianos que me escuchan y a los latinoamericanos y habla hispana que nos escuchan, es que estamos ya por debajo de los 1.000. Eso se debe a la confianza que ha despertado Daniel Noboa como presidente a los futuros 4 años de gobierno que le quedan enteros, a partir del 24 de mayo, que es diríamos el reinicio de un nuevo periodo de 4 años constitucionales. El otro punto que el Ecuador está sintiendo es la seguridad jurídica para las inversiones y la continuidad de una política de Estado que permite abrir hacia la inversión tanto local, nacional, como internacional. Y de eso se va a abrir porque tenemos los recursos naturales para aquello y también las vías para que los inversionistas ya industriales, ya trabajando, puedan ampliar sus líneas y poder proyectarse hacia un mercado externo del Ecuador, tanto en la región de América Latina como en el mundo entero. Entonces sí se han firmado acuerdos bilaterales de libre comercio, muchísimos con algunos países en este gobierno del presidente Noboa, se van a firmar otros, pero sobre todo estas giras que hace él largas un poco, son prácticamente positivas, son muy positivas, ¿no? Pero son en el fondo para abrir los mercados del Ecuador en todas las regiones del mundo y como lo hizo hace pocos días en esta región entre Emiratos y después continuó con Londres, París y tal. Bueno, pues embajador, pues tenemos que poner el punto final. Lleva muchos años, ya se ha dicho más de 3 años aquí en Qatar, ¿no? Sí, 3 años y medio. ¿La experiencia es buena en el plano extraordinaria, personal? Extraordinaria. La acogida, la calidez, la simpatía, la amabilidad y la apertura que ha dado el gobierno catarí y la comunidad catarí hacia los extranjeros es es grande. Y es un país bastante acogedor, organizado, ordenado, un país que sabe lo que sabe lo que está haciendo y está progresando a grandes pasos gigantes, y se ve que hay un norte, lo que a veces países en el mundo el norte no lo encuentran. Este país tiene, eso nos ocurre sí, a muchos. Aquí el norte lo tienen claro, saben a dónde van, cómo van, ¿no? Y el objetivo final. Ajá. Y eso es lo que a Qatar le permite ser uno de los países, en mi opinión, que está entre los mejores países, de acuerdo a lo que uno visita, lee y observa, es que este país está entre diría yo, entre los mejores países del mundo para alcanzar el desarrollo pleno. Pues muchas gracias, Pascual de Choco, embajador del Ecuador aquí en Qatar, por habernos acompañado en este Buenos Días Qatar. Álvaro, Vanessa, María Fernanda, aquí a todos su casa. Y especialmente a todos los oyentes de Qatar Radio.